Hay una pregunta que debe anteceder a la de la sostenibilidad. ¿Qué teatro podemos hacer y necesitamos hacer para un país como este? Esto puede ser una limitación o un reto a la imaginación, según cómo se tome, y es un problema de fondo más que de forma. Está bien que podamos asombrar al público con efectos especiales, y es un hecho que hay ventiladores que hacen maravillas elevando trapos, y que siempre nos gustará ver agua en escena y que caiga harina o arena, papelitos luminosos y demás sorpresas de las que aterrorizan a las señoras de la limpieza. Pero si los contenidos no son lo suficientemente estremecedores, si no se mueven otras fibras que sacudan la emoción y el pensamiento, estas maniobras quedarían huecas y chuecas ante un público que cuenta a un clic de su cama con toda la oferta de películas hechas sin límites de presupuesto, producciones monumentales donde incluso se puede apreciar el mejor cine, las mejores orquestas, grupos teatrales, óperas, ballets y un largo etcétera. No puede ser sostenible lo insostenible. Bienvenida a una estética de lo propio por encima de una estética de lo ajeno, por más que sea hermoso, sabio e inteligente. Teniendo como punto de partida nuestra cultura, cargada de contenidos, la creación teatral será una manera de acercar al teatro al público y aportar a la dramaturgia universal un lenguaje que nos identifique, una voz propia de la que nuestro público a su vez se pueda apropiar. No es ese el único camino. No se trata de suprimir este tipo de propuestas, sino de medir la pertinencia de lo que se elige y asumir las consecuencias de sus limitaciones. No esperar que el néctar que bebe el colibrí lo hará florecer. La profesionalización. Las exigencias emotivas e intelectuales que plantea un personaje para lograrle credibilidad en la representación, y más aún el tiempo de fogueo después del estreno que requiere una obra para madurar, no es un asunto de resolver en los ratos libres. El gran reto, una vez elegido un contenido, es lograr su permanencia. Para eso es necesario la profesionalización, pero estamos ante una gran paradoja. Por una parte, como no se puede vivir del teatro, hay que hacer otras cosas para solventar la subsistencia. Por la otra, como se están haciendo otras cosas, no podemos ofrecer espectáculos con la calidad de un equipo de profesionales que en la mayoría de los casos no solo deben ser actores, sino escenógrafos, vestuaristas, productores y un largo etcétera. Siempre he dicho que la única manera de romper ese círculo es tomar una decisión. ¿Qué queremos resolver? ¿Una sostenibilidad económica o una vida en el arte? Es muy distinto enfrentarme al dilema de la subsistencia que al de la creación. ¿Qué obra puedo, debo y quiero montar para ofrecer un trabajo que me dignifique como ser humano y como artista? Yo siempre he pensado que la única salida es lanzarse al vacío. El hecho de que tantos hayamos sobrevivido quiere decir que esa decisión puede tomarse sin que sea mortal. Alianzas y asesorías. Me refiero brevemente aquí a las alianzas y asesorías que vale la pena considerar para integrar fuerzas en la búsqueda de la sostenibilidad. Asesorías administrativas, presupuestos oficiales de cultura, alianzas promocionales, medios de comunicación y acuerdos gremiales. Asesorías administrativas. Es necesario continuar la labor de apoyo a las entidades culturales para que puedan aprovechar las herramientas administrativas necesarias para conocer su organización y proyectarla al entorno. El sector público y privado pueden aportar en eso. Este tema es extenso y puede dar muchas herramientas a los creadores para generar recursos a partir de fortalezas que muchas veces no identifican. Presupuestos oficiales de cultura. Yo creo más en los procesos que en los episodios. Por eso, si bien me alegra que en estos últimos 30 años el Estado haya dado un lugar a la cultura con la creación de políticas y dependencias, tanto en el ámbito local como nacional, creo que hay grandes vacíos, no solo en cuanto a las asignaciones presupuestales, sino a los criterios para la destinación de los recursos y los mecanismos de control al uso de esos presupuestos. Si algo requiere una expresión artística es la libertad, y es difícil conservarla cuando aparece el Estado como un patrón que pone las condiciones y pide cuentas. Por supuesto que por su calidad de dineros públicos requieren un control, pero son tantas las exigencias que más que artistas se requieren tramitadores profesionales que hablen el idioma de los tecnócratas que califican y descalifican las propuestas. También el presupuesto destinado a financiar eventos esporádicos absorbe una altísima proporción de los dineros que merecen actividades. Son importantes los festivales, sí, pero destinan enormes cifras a financiar propuestas foráneas que unos pocos alcanzan a apreciar, mientras los grupos estables que se la juegan día a día por el oficio trabajan en condiciones muy precarias. Valdría la pena encontrar mecanismos para incentivar a la empresa privada a
invertir en dichas propuestas y así liberar recursos del Estado para formar las bases de un movimiento que difícilmente podrá mantenerse con recursos propios. La feria de los contratos de las llamadas agendas de ciudad fomentan una competitividad que no tiene que ver tanto con los méritos artísticos, sino con las habilidades para llenar formularios, y van nivelando por lo bajo las tarifas de las agrupaciones, sacando de circulación a quienes hacen los más grandes esfuerzos para mantenerse en el precario mercado del espectáculo. Por otra parte, es necesario adicionar unos presupuestos al sector cultural que deben provenir de otros rubros, como el de la educación y turismo, que en la actualidad se consideran en renglones separados. El tema de la relación entre cultura y educación lo tratará Cristóbal Peláez en la siguiente intervención, así que pasaré al rubro de turismo y sus deudas con el sector cultural. Los presupuestos de turismo están en mora de destinar cifras importantes a los protagonistas de la oferta cultural. Es una responsabilidad del sector turístico conocer, incluir y promover las manifestaciones culturales de la ciudad, entendiéndola como una oportunidad de cualificar la oferta turística. La vibración de una ciudad la mide su programación artística. No en vano la principal fuente de ingresos del turismo en grandes capitales es el teatro. Nosotros tenemos música, danza, cine, teatro, museos, galerías, entre otras muchas ofertas culturales. Es hora de mostrar esa faceta de una manera decidida, con un apoyo importante. Medios masivos. Los medios masivos de comunicación también deben asumir el compromiso, y si bien la democratización que han logrado las redes sociales ha permitido visibilizar hechos que antes los medios tradicionales ignoraban, hace falta un apoyo más decidido que dé la oportunidad al público de conocer otras propuestas más allá de las noticias de la farándula, el fútbol y la moda. Consolidación del gremio. Y en cuanto a la consolidación como gremio, veo con agrado que se limen las asperezas entre el sector, que podamos sentarnos en la misma mesa, respetarnos en nuestra diversidad y contar con una voz que con argumentos nos permita a los artistas formar parte activa de las grandes decisiones de ciudad. Termino citando una frase de René Char: solo nos queda un recurso ante la muerte, hacer arte antes que ella. Muchas gracias. Gracias, Cristina, por estar aquí, por esa voz vital. Aquí seguimos construyendo el recurso ante la muerte. Invito a Cristóbal Peláez, director del Teatro Matacandelas, a que nos ayude a esclarecer o a profundizar aún más o a problematizar aún más la pregunta: ¿en qué momento nefasto se dividió la cultura de la educación? Hola. Bueno, es que ese tema tan específico del cual me dice Gisela, yo había preparado como otro discurso. ¿Qué era nuestro Medellín hace 50 años? Una pequeña aldea de avispados comerciantes, una extraña ínsula en el panorama latinoamericano. Tenía que ser justamente aquí, en esta conventual plaza de chalaneo y espíritu provinciano, donde emergiera el espanto nadaísta que a golpes de escándalo, esquirlas literarias y prisión proporciona la cachetada inicial para obligar a sus habitantes a mirar más allá de sus pestañas. La palabra cultura todavía no se conocía y su alusión se confundía con etiqueta, buenos modales, correcto adiestramiento. Mientras en otras latitudes se disfrutaba de conciertos, museos, teatro, nosotros solo disponíamos de las magras opciones de entristecernos en el vaho etílico del tango y las viejas canciones de derrota, y durante muchos años la única alternativa teatral fue entrar a fisgonear las grabaciones radiales del show del humorista Montecristo. La opción recreativa era ver decolar aviones en el parroquial aeropuerto Olaya Herrera, un evento que a falta de más constituía una tradición familiar extraordinaria. Ya es hora de que el niño conozca un avión, exclamaba el padre aldeano con cierto orgullo pedagógico. La radio era un tótem alrededor del cual giraba el clan familiar para sufrir y llorar con la eterna cadena de radionovelas, y a las 12:30 del mediodía toda la ciudad se congelaba para ver cómo triunfaba la justicia en la ley contra el AMPA.
Habíamos aprendido de niños que siguiendo los pasos a las personas honestas, siempre hay un delincuente, pero entre este y aquella la justicia vigila implacable. Pero aquello resultó falso y con el correr de los años hemos tenido la oportunidad de comprobar con horror que fue el AMPA la que triunfó en la contienda local y nacional. Y ahora tenemos la peor banda llamada gobierno. En ese entonces los comerciantes ricos viajaban a Europa y a Estados Unidos, los menos ricos iban a las playas caribeñas y los pobres, la inmensa mayoría, tenían su ración diaria de espectáculo en los cines aplaudiendo western y lo peor, aclamando el genocidio de indígenas y mexicanos y el consecuente exterminio de sus culturas. La carrera Junín, esa ridícula evocación de la avenida Jiménez de Bogotá, apenas una maqueta de la Gran Vía madrileña, arraigó la costumbre del paseo dominguero conocido con el jocoso verbo de juninear. La urbe fue construida, destruida y lentamente reformada para la escueta operación mercantil. Se hacía difícil amar ese caótico promontorio de ladrillos y cemento, pero Junín nos creaba la agradable sensación de metrópoli. Consignemos de paso, porque tiene valor episódico, que Andrés Caicedo, de 12 añitos, también junineó y escribió en su cuaderno literario que era la única calle donde los enamorados son más importantes que los carros. El medellinense y su familia deambulaban ufanos en un corto recorrido que por desgracia concluía en el Parque de Bolívar. La malicia popular se burlaba llamando a esa aventura dominical ir al parque a ver chupar paletas. Ver y no chupar, pues siempre hemos sido una aldea de descamisados para quienes un helado, una pintura, un concierto, cualquier cosa que vaya más allá de las 3 comidas del día constituye un lujo innecesario. La barbarie mercantilista y la ignorancia administrativa ya habían hecho sus estragos. Casas, edificios antiguos habían sido destruidos para trazar vías, abrir parqueaderos y levantar horrendos edificios. Fueron los años que prosiguen hasta hoy en que la ciudad se empezó a modernizar. Y ello significó que los carros y las grandes avenidas fueran las grandes protagonistas de la vida por encima de sus habitantes y su entorno. A tal fin, progreso sin sociedad, no tembló la mano destructora para arrasar con el sorprendente Circo España, un teatro múltiple con capacidad para 5.000 personas que llegó a ser uno de los edificios más gratos y acogedores del continente y constituyó una gran opción para toda suerte de espectáculos, desde la ópera y el cine, pasando por el circo de toros y el teatro. Quien contempla hoy la poquísima memoria fotográfica comprobará con dolor el crimen urbanístico contra la ciudad. La barbarie no se detuvo y echó a tierra el hermoso Teatro Bolívar de la calle Ayacucho, que había visto pasar por su escenario las primeras representaciones de Shakespeare y Molière y sirvió de pivote a los primeros intentos de una dramaturgia local en la pluma de Carlos A. Gónima, con su teatro de aficionados, aficionados en el sentido de amorosos. Habiendo tanto terreno en la ciudad, a la poderosa textilera Colter se le ocurrió, ¿cuál será el nombre de ese bellaco? La idea de levantar el yerto edificio de la Aguja, justo donde estaba el Teatro Junín y el Hotel Europa, un par de bellezas Art Nouveau. El medellinense fue siempre cerrado al arte, porque en este territorio de gente emprendedora, práctica de minero y campesino avesados en el enfrentamiento con la naturaleza agreste, el acto de contemplar, el acto de reflexionar pareció siempre una situación de poca rentabilidad, una pérdida de tiempo. Estanislao Zuleta lo resumió bien al decir: el capitalismo es un mundo de afán, el que se demora pierde plata. Nuestra mirada estaba cercada por montañas, difícilmente las trasciende. Así no se nos ocurrió antes pensar que el arte podía constituirse en una opción de vida, en un elemento fundamental para reflexionarnos y descubrirnos, para tratar de encontrar una identidad social que a través de su imaginario escarba nuevas posibilidades de progreso y bienestar espiritual. Nuestro imaginario estaba acorralado, pero en esa penumbra se estaba gestando como reflejo inevitable de lo que emergía en otros países de América Latina, un movimiento artístico que empezaba a incubar conceptos y prácticas de acercamientos a una auténtica cultura. Desde Envigado, el inclasificable Fernando González Ochoa, que había traspasado las estrechas fronteras mentales del terruño, vaticinó:
hasta hoy ha imperado el rebaño. Están próximos ya los tiempos de la cultura, la autoexpresión. Está llegando el tiempo de la libertad. El pop, el rock, el teatro, el cine estaban generando nuevas formas que ponían en evidencia una sociedad caduca. Surgieron la llamada canción social contra la tontería romanticona mercantil, y el cine latinoamericano, cuyo punto de partida era la realidad y no el plato dorado de Hollywood y sus mentiras en Technicolor, y que tuvo como pionero a Glover Rocha y su Cinema Novo, una cámara en la mano, una idea en la cabeza, y apeló a la inteligencia del espectador, pues la función del cinematógrafo debe atreverse a ir más allá de las simplezas del entretenimiento y la distracción. La escena teatral fue invadida por jóvenes airados provenientes de sectores obreros y universitarios que propusieron nuevas formas de enfrentar la representación teatral con los temas más importantes para el país, y se entendió que ni Shakespeare, ni los griegos, y mucho menos los españoles, estaban en capacidad de expresarnos o devolvernos la memoria. Así, con dramaturgia de emergencia, el escenario se fue llenando de nuestros propios colores y fue ocupado por un teatro crítico, contestatario, cuestionador, que reclamaba un nuevo público para que el ámbito escénico trascendiera el acontecimiento de farándula, se convirtiera en una asamblea de pensamiento y discusión. A falta de escuelas y centros de formación, el denominado nuevo teatro podía llegar cualquiera con deseos de decir algo en escena, y por lo tanto se convirtió en una herramienta de lucha revolucionaria. El gobierno nacional, que históricamente solo ha cumplido un rol de alcabalero, andaba de espaldas, demasiado ocupado en recabar impuestos y reforzar su propia seguridad mediante la represión del descontento de la población. Salud, justicia, empleo, vivienda, cultura eran temas ajenos a su administración, que siempre se resolvían desde las iniciativas personales y privadas. Desde ese punto de vista, toda actividad cultural siempre se realizó al margen de la planeación oficial, vale decir, desde la informalidad y la imaginación. Pero el alto gobierno de pronto se sintió abrumado por la explosión popular de actividades artísticas y proyectos culturales que crecían de manera desmedida y sin ningún tipo de control. Como carecía de experiencia en administrar, respondió con lo único que sabía hacer con eficiencia: reprimir. De este modo, muchos actores, cantantes, pintores, escritores conocieron la persecución, la censura, la cárcel y en algunos casos la muerte. En Medellín, en medio de la miopía y el marasmo, el teatro fue ganando espacio, y alrededor del Teatro Pablo Tobón Uribe se fue formando una pequeña aldea teatral con grupos de gran penuria pero inmensa pasión. Tomaron en arriendo viejas casas que fueron adecuando para mantener una programación continua y al mismo tiempo fungir como casas independientes de cultura. Algunas fueron un auténtico hervidero de artes por donde ambularon pintores, fotógrafos, cineastas, músicos que se movían siempre dentro de la franquicia de underground. Es el momento en que aparece una oferta cultural discreta pero continua de la Cámara de Comercio, el Taller de Arte, la Fanfarria, el Pequeño Teatro, la Cinemateca del Subterráneo y algunos cineclubs como el Ucamao, que realizaron una labor pionera memorable. Aunque tibiamente también las universidades fueron influenciadas por esos aires prometedores. A la monótona cantinela reaccionaria que les impugnó el estigma de rebeldes a los nadaístas, ellos respondieron de manera contundente: no, la sociedad somos nosotros, los rebeldes son ustedes. Ellos, que vivieron siempre huyendo, frecuentando las celdas de la cárcel, la ladera, y que se burlaban de la represión policial parodiando la canción de los Yetis, amigo caníbal, déjame vivir, en el tardío febrero de 2007 volvieron a la ladera, ya no como delincuentes, sino como invitados con todos los honores por la alcaldía de Medellín, para leer sus versos en esa reclusión que se había convertido en un parque biblioteca, donde cientos de vecinos podían disfrutar de zonas verdes, lecturas y programación cultural. Este hecho fue el símbolo inequívoco de que Medellín estaba empezando a cambiar a favor de sus habitantes. Y ya por último, en 1968 hay un salto hacia adelante con la creación del Instituto Colombiano de Cultura, que implicaba un reconocimiento a la cultura como un tema que el país estaba en mora de definir, cuando ya la UNESCO había entendido que, abro comillas, el hombre es el agente y la finalidad del desarrollo, y este hombre no es la abstracción unidimensional del Homo economicus.
es el ser concreto de la persona en la pluralidad indefinida de sus necesidades, de sus posibilidades y de sus aspiraciones. Por consiguiente, el centro de gravedad del concepto de desarrollo, se ha desplazado de lo económico a lo social y se ha llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar lo cultural. Es desde ese instituto donde, convertido hoy en ministerio, que se da inicio en Colombia una nueva concepción sobre la creación artística, lo que a su vez supone un viraje del gobierno en la manera de enfrentar la producción de bienes culturales. Es el momento en que se adopta el estímulo en lugar de la represión política rubricada y puesta en desarrollo con la nueva Carta Constitucional del 91. En Medellín, sin embargo, seguíamos padeciendo una política de juego de azar. Crecían salas y grupos de artes escénicas, se incrementaban las bandas de música y los espacios de artes visuales y actividad literaria que no se compensaban con políticas oficiales. La cultura era todavía un débil apéndice de la Secretaría de Educación, una suerte de arandela. Como el devenir artístico dependía de las simpatías de un funcionario sensible, entonces los apoyos se adjudicaban a dedo, no formaban parte de un plan y casi dependían de la buena digestión de un alcalde o de la capacidad de un gestor para hacer antesala. Necesario es reconocer que en las últimas administraciones municipales se ha profundizado mucho más en la atención del pulso creativo de la ciudad, por un lado asignando montos económicos significativos y por el otro aplicando políticas de estímulos a través de convocatorias abiertas, pero también reconocer que la autonomía institucional entre cultura y educación ha creado una brecha oscura respecto al sustancial rol que demanda el arte en el proceso educativo. El arte no es un componente más dentro de la formación ciudadana, no debe ser un electivo, un sobreañadido, un show de entretenimiento. Es un elemento vital para el individuo que quiere acceder de una manera y comprender su existencia y la de los otros, que el individuo que hurga más allá de la suma y la resta y la división para resolverse en un mundo que propone formas, líneas, colores, volúmenes, sonidos, sueños, fantasía. El 2 más 2 es 4, apuntaba Stanislao Zuleta citando a Dostoyevsky. El 2 más 2 es el comienzo de la muerte. Y la patafísica como ciencia, la solución imaginaria, remete: quien dijo que 2 más 2 es 4 no ha tenido en cuenta la dirección del viento. Muchas gracias. Sigamos en este remolino en las direcciones del viento a donde vamos a llegar, con esta programación de hoy y con este viaje que estamos haciendo a la memoria, al presente y a esa comprensión de que desde el arte toda forma es contenido, de que necesitamos ser la fuerza frente a la barbarie, que somos una alternativa en tiempos de penuria. Y bueno, sigamos transitando en esta mañana. Ya vamos a entrar en la zona de conversación de lo que hemos llamado las duplas en los campos de conversación que han sido tan exitosos en esta saga de encuentros. Y vamos a empezar entonces. Invito a que se ubiquen en este sitio Julio Ernesto Estrada Fruco y Julián Villa, José Julián de Pascasia, inicialmente acá, para una corta entrevista que le vamos a hacer a Fruco y la va a hacer José, y luego pues nuestra música. No puedo dejar de perder la oportunidad de pasar un mensaje, una composición que hice para que refuerce todo este espíritu hacedor de la innovación y de la felicidad en Medellín. Entonces vamos a variar, por favor, Gisela. Sí, voy a tocar el piano y va a cantar Diego, y luego hacemos la entrevista hasta las 5 de la mañana, como dice Rodolfo. Bien, permiso. Listo, entonces vamos con la tocada especial hoy y luego hacemos las 2 preguntas, José, acá en el escenario.
¿Estamos listos? Este es un recorrido por América Latina. He tenido la oportunidad de visitar como 70 países con la música y esta es una canción dedicada a nuestra América Latina. La escala tonal musical es una cosa muy importante, pero otra más importante en síntesis es la escala tonal emocional. Y vemos como los grandes, hoy tenemos dos grandes aquí, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, nos levantan las mejores emociones, con solo verlos nos producen sonrisa, simpatía. En el énfasis de esta situación les quiero decir, hay que buscar las mejores emociones. Yo no soy psicólogo, soy cienciólogo y graduado en Los Ángeles, California. Entonces, ahora sí les voy a participar de la canción que va y que contribuye para que el centro de esta cultura, y agradeciéndole otra vez a Gisela Posada la invitación a este evento, participemos de ella. Tiene unas sorpresas. Vaya, Diego. Buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Voy tarde, por eso dije buenas noches. Esta es una canción que tuve la fortuna de hacer con el maestro Fruco, es para la alcaldía de Medellín y bueno, espero que la disfruten para todos ustedes. El maestro va a estar en el piano, tuvimos la oportunidad de hacer los beats y también hacerlo un poquito más urbano, más moderno con la fusión y el sello de Fruco y sus tesos, para todos ustedes. ¿Qué dice? Me siento feliz, dichoso, mucho la cuidaré. Después de un tiempo difícil, soluciones yo encontré. Después de un tiempo difícil, soluciones yo encontré. Hoy me siento realizado con mi vivienda SBIMED. Hoy me siento realizado con mi vivienda SBIMED. Me conseguí la casa con SBIMED. Ven a bailar. Me conseguí la casa con SBIMED. Cumpliremos con las normas de vivir en convivencia y hacer trata nuestras vidas. Será una linda experiencia. Qué bonita que es la casa, esa casa que es la mía. Ya tengo la solución para que viva mi familia. Desde que amanece y te calienta el sol, es tu figura tan bonita que mueve mi corazón. Oh mami, te pago la cuota, con SBIMED conseguí la casota.
cuidaré. Me siento feliz, dichoso, mucho la cuidaré. Qué bonita que es la casa, esa casa que es la mía. Qué bonita que es la casa, esa casa que es la mía. Ya tengo la solución, pa' que viva mi familia. Ya tengo la solución, pa' que viva mi familia. La casa con Ya la conseguí, ya la conseguí. la casa con Invimed. Ja, desde que amanece y te calienta el sol, es tu figura tan bonita que mueve mi corazón. Oh, mami, te pago la cuota. Con el Invimed conseguí la casota. Sé responsable con tu mascota. Con mucho cariño para todos ustedes esta canción. Para que no digan que la vamos a tumbar. Vacile usted, te invito con Invimed. Que yo te invito con Invimed. Vacile usted, te invito con Invimed. Esta es nuestra casa, somos una familia, logramos nuestro sueño viviendo en armonía. Seamos responsables pagando nuestra cuenta, bajemos el volumen y que siga la fiesta. Ya la rumba se prendió, en mi casa gozo yo. Ya la rumba se prendió, en mi casa gozo yo. Ya la tiene, Camilo, ya la consiguió con Invimed. Andrea, ya la tiene, Andrés, ya la consiguió con Invimed. María José, ya la tiene, Manuel, ya la consiguió con Invimed. Karina, ya la tiene, Diego, ya la consiguió con Invimed. Muchas gracias. Esta es una canción para hacer un poquito de conciencia, porque cierto, la alcaldía está ayudando a muchas personas. Sí, este es un mensaje, es una canción contratada por la alcaldía para los que perdieron todo. La alcaldía les brinda a través del Instituto Invimed una vivienda y eso es muy lindo para poder apoyar a la gente del centro y de todas partes. Entonces es un aporte musical, hacerle promoción a esta linda acción de la política y de la alcaldía. Maestro, gracias. No sabíamos que traíamos la publicidad del Invimed al evento, pero agradecemos mucho que usted haga parte de esta saga de conversación que tenemos hoy. Lo vamos a tener al final nuevamente en la charla y en la tocada final, porque necesitamos moligerar un poco la marcha. Entonces quiero invitar a continuación, vamos a hacer un cambio básico, invitar a Hilda y a Mónica para que iniciemos con el campo de conversación de patrimonio y bienes comunes y retomamos con el maestro Fruco al final en la conversación y en los temas que yo sé que nos ha diseñado, que nos ha traído para hablar del centro, para sentir la música del folclore desde el centro de la ciudad y para identificarnos con esa salsa virtuosa que es el sello particular del quehacer de la cultura. Adelante. Les recuerdo que las duplas se van a autorregular, ustedes entre sí pueden hablar, contrapuntear y contar un poco lo que fue ese espacio de conversación. Bueno, muy buenos días para todos. Propongo pues que esta conversación, ya que nos tocó de primeras, inicie contextualizando un poco cuál era el ejercicio que nos tocaba hacer con las duplas. Nosotros en este caso somos Patrimonio y Bienes Comunes y en una primera fase pues estuvimos como analizando la problemática del patrimonio en el centro de la ciudad y ahorita lo que nos preguntaban es, bueno, entonces de todas esas dificultades que encontramos con el patrimonio, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué y cómo lo podemos conseguir? Entonces nosotras pues tenemos un reto muy grande diariamente en nuestra vida laboral con el tema del patrimonio y es cómo hacer para bajar un poco el nivel de esa discusión para que el patrimonio no sea una cosa como tan rara, tan difícil de entender, tan difícil de tragar, que tiene como tantos enemigos, sino que realmente el patrimonio sea algo que todo el mundo sienta que le pertenece. Pues es que eso es justamente el patrimonio, que es lo propio
Entonces, me gustaría como que Hilda les contara un poquito cómo fue la metodología para poder con diferentes actores construir ese cómo, bajándole un poquito como el nivel a la conversación. Sí, buenos días. El ejercicio que realizamos tenía como escenario la calle Boyacá como un fractal casi de todo lo que aparece en el centro. La calle Boyacá, que en un principio fue la calle real, y entonces la propuesta un poco experimental era a ver qué pasaba en las 24 horas de esa calle y por qué esa calle no lograba estar en la memoria de la gente. O sea, por qué no era un espacio lo suficientemente significativo, siendo que sus flancos pues están compuestos por edificios de muy buena factura, que algunos declarados como bienes de interés cultural. Entonces el asunto era partir de entender la ciudad como un patrimonio colectivo y que ese patrimonio pues se expresa en el espacio público básicamente de la calle Boyacá. Esto nos dio muchos asuntos que pensar y resolver alrededor de la forma de apropiación del centro de la ciudad, por ejemplo, por los venteros ambulantes y un poco la privatización de lo público que se ha dado y que es lo que de alguna manera lastima el asunto patrimonial, porque no permite un disfrute más colectivo de ese patrimonio que hemos construido. Hablábamos justamente ahora pues de qué patrimonio estamos hablando, porque normalmente cuando a uno le dicen el patrimonio del centro, inmediatamente se le vienen como las imágenes de los edificios representativos o que están declarados como bienes patrimoniales en la ciudad. Pero nosotros queríamos profundizar más el ejercicio porque digamos que de una manera u otra pues estos edificios están protegidos y tienen una política y unas leyes con lo cual protegerlos, digámoslo así. Pero ¿qué pasa con ese otro patrimonio, con el real, con el patrimonio intangible, con el que no hemos logrado todavía generar una política pública, ni siquiera identificarlo? Es muy curioso que nosotros tenemos unos listados gigantes de patrimonio inmueble en la ciudad y todavía no sabemos procesar más allá de, por ejemplo, el desfile de silleteros como un reconocimiento del patrimonio inmaterial de la ciudad. Y en el centro, que es ese nodo, ese eje, ese corazón de la ciudad en el que todo el tiempo está la cultura viviendo y perviviendo, ¿cómo lográbamos ese reconocimiento de cuál patrimonio estábamos hablando, para qué y especialmente para quién queremos recuperar ese patrimonio o por lo menos visibilizarlo? Sí, el ejercicio que hicimos fue realmente muy juicioso. Nos fuimos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche mirando qué es lo que pasaba en esa calle y cuáles eran como los inconvenientes de la valoración. Entonces encontramos, y pues de alguna manera con relación a lo que estaban cantando de Liz Bimet, por ejemplo, la necesidad de que haya usos de vivienda en el centro, y hay una cantidad de edificaciones que tienen en Boyacá, sobre todo después del primer piso ya no pasa nada. Eso, si el patrimonio tiene alguna función, sería la revitalización de esos espacios para comunidades que realmente están deseando vivir en el centro, porque el centro es un espacio sumamente atractivo para la vida corriente, para la vida cotidiana, y lograr una cierta dosificación, o no sé cómo decirlo, de algunos usos que son tomados por algunos que consideran que el patrimonio es para su propio beneficio. Es como la conclusión que sale del ejercicio que se desarrolló. Me parece fundamental lo que estás diciendo, porque normalmente lo que nos ha pasado con el patrimonio es que es un patrimonio impuesto. O sea, todas las declaratorias que se hacen de bienes patrimoniales vienen de intereses muy específicos, de personas, de políticos, pero no necesariamente de un consenso colectivo frente a cuáles son las cosas que nos identifican, cuáles son los asuntos o las manifestaciones con las que nosotros nos sentimos representados, ¿cierto? Entonces, en la conversación, ya que tuvimos, pues, luego de hacer este ejercicio que lo presentamos a diferentes actores, salía un tema muy importante que era el tema de la educación, ¿cierto?
pero la educación como el conocimiento y reconocimiento de lo que tú decías ahora, como asuntos que no son tan visibles y que por lo tanto es muy difícil que nosotros nos apropiemos. Nos pasó, por ejemplo, la discusión frente a, hablando de Boyacá, que era lo que la gente identificaba ahí, entonces por ejemplo la venta de pornografía. Entonces para unos la venta de pornografía era lo que estaba deteriorando el sector, para otros decían eso es lo que a mí, yo pienso en Boyacá y eso es lo que me viene a la memoria, o las sombrillas de los venteros. Entonces esas discusiones de hasta dónde esos asuntos que para unos son la identidad, para otros son lo que decíamos, el coco, la basura, la molestia. Sí, es el asunto como de la valoración, porque en el ejercicio propuesto tomábamos la vitrina de Fabricato y pedíamos que depositaran ahí lo que para ellos consideraban más valioso de ese lugar. Y surgieron cosas muy bonitas, por ejemplo, los cafés, como ese espacio de discusión, de creación de ciudadanía, de formación, que fue una de las condiciones como de esa calle antes. Entonces, preservar la posibilidad de tener café sobre esa calle haría parte como de una recuperación patrimonial de la calle Boyacá. Y otros elementos como la mejor sopa de auyama, que supuestamente la venden en uno de los restaurantes del lugar, y otros elementos que estaban ahí y que hacen parte como de ese patrimonio local de esa calle. Y ese ejercicio pues se podría extender a muchas otras calles de Medellín para realmente hacer del patrimonio el estructurante del desarrollo cultural de la ciudad. Pienso que uno de los grandes hallazgos pues de este ejercicio, sumando como la primera fase del diagnóstico y ya pues las conclusiones del ejercicio final, es que muchas personas diariamente trabajan con esos asuntos de cultura y con el patrimonio y no están muy conscientes de eso. O sea, nosotros digamos que estábamos pasando, como migrando de un momento muy parecido al que describía Cristóbal ahora, de la cultura, del que se lo tenía que hacer solo, la lucha pues como de unos cuantos Quijotes para poder sacar adelante un tema que es relevante para la supervivencia nuestra como comunidad. Eso está pasando en este momento un poco con el patrimonio, y es que cómo podemos visibilizar esos ejercicios individuales y hacer los hechos colectivos. Porque sucede que inclusive la misma administración todavía no tiene como un canal o una metodología o, para decirlo claramente, una política pública frente al patrimonio de la ciudad. Entonces no hay una articulación, no hay una regulación, no hay un proceso de valoración, y en ese aspecto pues digamos que la gran conclusión que sacábamos es que definitivamente Medellín hace mucho tiempo está necesitando una oficina de patrimonio para la ciudad, una oficina que tenga la capacidad de empezar el proceso desde la valoración, el reconocimiento que todavía para nosotros no es claro. Como les dije ahora, tenemos un montón de listados de inventarios que no sabemos qué va a pasar con eso, de edificaciones, pero qué pasa con todas las manifestaciones y todo lo que está sucediendo en el centro. La Alianza Cultural por el Centro es un escenario importantísimo en este momento, que junta colectivos que nos enseñan y que nos ayudan a entender un poco qué es eso de nuestro patrimonio cultural real, pero como les decía, es poder contar con un sector que nos permita hacer todo el proceso y el control del patrimonio sería como la conclusión mía frente a este tema. Sí, la conclusión mía es como bajar el patrimonio a la calle, ahí es donde debe estar. Bueno, gracias a Hilda y a Mónica. Invito a José Julián y a Erika para que nos compartan economía de la cultura. Es muy poco el tiempo que ya nos va quedando, entonces yo sé que vamos a tener una capacidad de síntesis no muy fácil de ejercer, pero nos hacemos acá y compartamos esa saga, esas reflexiones, y yo sé que es muy valioso lo que nos van a decir en 2 orillas también de conversación que se tuvo en eso que llamamos el quehacer.
no solo señalar la situación, sino cómo hacerlo mejor, qué es lo que necesitamos para hacerlo.